Simplemente no hay tiempo para todo lo que se te ocurra. Esa es la triste realidad. Solo tenemos 24 horas, de las cuales 8 estamos trabajando, 8 estamos durmiendo y obviamente nos quedan solamente 8 más para hacer todo lo restante que quieres hacer. Y si lo piensas, estamos todo el día lleno de actividades, corriendo en la mañana, preparándonos para salir a nuestro trabajo o a nuestra universidad, corriendo también en el transporte público o en el auto y corriendo durante todo el día en nuestro trabajo mismo para alcanzar todos los objetivos que tenemos que hacer. Y obviamente llegas extenuado, cansada a tu casa al final del día. ¿Cómo hacer más espacio para todas las cosas extra que quieres realizar? Si es que nuestro tiempo es limitado, si es que no tenemos más tiempo. Esa es la gran pregunta que queremos contestar hoy día. Mi nombre es Sergio Currilén y en esta cápsula de productividad quiero mostrarte 4 estrategias, 4 tips que te pueden permitir tener un poquito más de espacio en tu apretada agenda, obviamente dentro de lo posible. Y el primer consejo para tener más tiempo es algo que nos cuesta muchísimo decir, y que es la fatídica palabra del no. Tienes que aprender a decir que no. Siempre había pensado que sí existe tiempo para todo, pero este año me ha demostrado que no. Llevar un canal de YouTube, por ejemplo, me ha mostrado que a veces cuando quieres algo de todo corazón, con todo tu esfuerzo, quieres realmente lograr algo, hay momentos en los que vas a tener que dejar cosas de lado. Si todavía no te has sentado a analizar tu día, a ver en qué estás gastando el tiempo o en qué lo estás malgastando, te aseguro que tienes muchísimo más tiempo del que estás pensando, porque siempre hay actividades que no eran tan necesarias hacer. Entonces lo primero que tienes que hacer es sentarte a analizar un día completo de tu vida. Ponte a analizar y anotar todo lo que hiciste durante un día y te vas a dar cuenta cuántos nos debieses haber dicho. Debes ser precisa y riguroso en las cosas que hiciste en tu día a día, no te mientas. ¿Estuviste viendo TikTok durante media hora antes de levantarte de la cama? ¿O estuviste 1 hora revisando correos electrónicos en tu trabajo antes de comenzar a hacer esa tarea importante que vienes procrastinando durante un año? Anota todo y te darás cuenta que puedes todavía optimizar mucho más tu día. Pero una vez que te sientas, como te digo, empieza a buscar formas de optimizar tu día. Y una de ellas es esta, la regla de Pareto. Vilfredo Pareto fue un filósofo, ingeniero, sociólogo y economista italiano que determinó esta pequeña regla que al parecer es bastante precisa en muchos aspectos. Y establece que el 80% de los resultados que tenemos provienen del 20% de las acciones que tomamos. Por ejemplo, el 20% de los clientes que tiene una empresa son los que le dan el 80% de las ganancias. En calidad, por ejemplo, el 20% de los defectos de las maquinarias afecta al 80% de los procesos. Y llevándolo a nuestra agenda, a nuestro día a día, el 20% de las tareas que haces realmente te da el 80% de los resultados. Entonces no te tortures por no alcanzar a hacer todas las cosas que quieres, eso es imposible. Lo que tienes que hacer es concentrarte solamente en ese 20% de las cosas que realmente van a tener impacto en tu día a día. Por lo tanto, debes aprender a priorizar y a determinar este 20%, a trabajar solamente en este tipo de actividades. Y como no hay tiempo para todo, hay que aprovechar cada tiempo muerto para hacer cosas distintas. Por ejemplo, ahora yo estoy aprovechando de grabar este video mientras paseo a mi perro. Bueno, te invito a suscribirte, a darle un likeazo y obviamente a compartir este video si te gustó. Y el tercer consejo es trágate ese sapo o mata a la rana, como también lo he dicho muchas veces. Tal como lo explica Brian Tracy en su libro del mismo nombre, lo que realmente te va a diferenciar del resto de personas es justamente trabajar en ese 20% que hablamos en el punto anterior, pero en las primeras horas del día. O sea, tragarte esa tarea más importante apenas comienza el día. En las primeras horas del día tienes más energía, estás más concentrada, tienes mayor foco. Por lo tanto, al determinar ese sapo que tienes que tragarte y hacerlo en las primeras horas del día, vas a poder aprovechar de mucho mejor forma tu día, diciéndole que no a todo el resto de responsabilidades que realmente son parte de ese 80% extra. Por ejemplo, el informe que llevas procrastinando hace meses en tu universidad o en tu trabajo, debes hacerlo en las primeras horas del día. Si se viene una prueba la próxima semana, ponte mañana mismo un bloque en la primera hora del día. Déjame en los comentarios cuál es esa rana, cuál es ese sapo que llevas procrastinando durante tanto tiempo y que hoy día mismo vas a ponerle acción. Y ya definido que tienes que decir que no, definido cuál es ese 20% de actividades que tienes que hacer,
y definido que lo tienes que hacer en las primeras horas del día, el cuarto punto para controlar tu tiempo es bloquearte tiempos en tu calendario. Si no está en tu calendario, no lo vas a hacer, no lo vas a trabajar porque no lo estás viendo. Cometemos el grave error de esperar a estar inspirados, a que nos llegue la motivación por arte de magia para ponernos a trabajar en esas metas y en esos objetivos que tenemos. Esperamos y esperamos, pero jamás la inspiración llega. Si trabajas por bloques, con alarmas, va a llegar el momento en que esta alarma va a sonar y irremediablemente vas a comenzar a pensar: debería estar comiéndome esa rana. Esa rana que si no la trabajas te va a estar molestando todo el día. Y si bien no tenemos todo el tiempo ilimitado que nos gustaría tener, sí podemos mover algunas palancas para mejorar nuestro día a día y cómo usamos nuestro tiempo día a día. Te dejo por aquí otra cápsula de productividad que te puede ayudar en tan solo 5 minutos.